Y muchas veces hemos visto que los gobiernos se aprovechan de la crisis y le sacan filo político, pero la oposición también. Pero ¿en qué disposición está la fuerza del pueblo y sus técnicos de hacer aportes y de no politizar este momento? Cualquier situación, lo hicimos cuando el gobierno convocó un diálogo de varios puntos, lo hicimos con la crisis de Haití y lo hemos hecho siempre que hay un problema nacional, porque nosotros somos dominicanos, nos duele lo que pasa en el país y siempre que hay una situación del país en la que podamos colaborar, lo hacemos. Ahora bien, nosotros no gobernamos, nosotros somos oposición, podemos dar ideas, podemos dar punto de vista, al gobierno le corresponde gobernar, al gobierno le corresponde honrar los puntos que se acuerdan ejecutándolo. Y aumenta el gasto de capital, que este es el gobierno que ha llevado el nivel de gasto de capital a lo más bajo en los últimos 20 y pico de años. Hay una parte de ese gasto que entendemos puede ser mejorable por una serie de partidas que tú dices, bueno, no tienen mucho sentido. Y luego el gasto de capital, la inversión debe de aumentar, el gobierno es un motor de desarrollo. Sobre la permisología está impactando mucho a sectores como el de la construcción, por ejemplo, que incluso ha decrecido. La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes, nos acompaña el licenciado Natanael Concepción. Natanael no es un abogado simple así abogado, no. Él es especialista en Derecho Internacional, en Relaciones Internacionales, en Arbitraje, y bueno, fue de los 100 abogados calificados como los Best Lawyers por la revista Mercado. Usted está dentro de los 100, ya eso dice mucho, pero es político, es un hombre importante en la fuerza del pueblo, es de la dirección política, pero es un hombre también de Funglode. Y si sigo, me coge medio programa hablando de Natanael. Gracias, Natanael, por aceptar la invitación. Gracias, Ramón, por su amable presentación y por la invitación. Y Jacqueline Buenos días. También. Y lógicamente vamos a aprovechar tu condición de tus conocimientos de relaciones internacionales, de arbitraje, para caer en el tema que ocupa el mundo entero, que es la guerra en Medio Oriente, las posibilidades de negociaciones, el impacto que está teniendo sobre la economía mundial y lógicamente sobre la República Dominicana. ¿Cuál es la visión de Natanael Concepción, abogado y político? Bueno, este es un conflicto complejo en esta etapa en cuanto a cómo se resuelve. Sin duda que la economía global es un poco rehén de este conflicto por el impacto tanto del Estrecho de Hormuz como también del tema de los fertilizantes, porque hay que entender también que además del impacto de los precios del petróleo que crea un efecto inflacionario en la economía, en esa zona del Medio Oriente están los principales productores de fertilizantes, pero también de la materia fundamental del fertilizante. Entonces, y por allí también circula gran parte de esos fertilizantes, o sea que el impacto en los alimentos es doble. Por un lado está la inflación y por el otro lado está el impacto de los fertilizantes en el proceso de siembra y de producción. Es decir que esto representa una crisis compleja a nivel económico. El ciclo electoral en Estados Unidos se acerca, eso presiona la salida, porque hay unas elecciones de medio término en noviembre que sin duda impactarían mucho al partido de gobierno si no tiene una solución que evite que en Estados Unidos los precios de los combustibles suban. A nivel global, países como China, Europa, el resto del mundo, nosotros somos impactados, pero me refiero a los más grandes, que son los que tienen más capacidad de ejercer presión. Una cosa positiva es que se ha iniciado el proceso de diálogo. Diálogos como estos son complejos porque hay desconfianza, las partes están muy distanciadas, pero el que mantengan el canal del diálogo es la única oportunidad de salida. Ahora el presidente Trump ha ideado un doble bloqueo, o sea, el de Estrecho de Hormuz ahora tiene dos candados, el candado de Irán y el candado de Estados Unidos. Y esto hace que la crisis sea más grave porque ahora también Irán tiene más incentivo para negociar, porque Irán, increíblemente, en medio de la guerra estaba pudiendo exportar. Los demás estaban bloqueados, pero ellos tenían la capacidad de exportar. Ahora con este bloqueo lo que hace Estados Unidos es asfixiarlos más económicamente con la finalidad de que haya más capacidad de doblegarlos y de llegar a algún tipo de entendimiento. Irán, hay que recordar que es una civilización que viene de los persas, que tiene milenaria, que tiene un sentido de imperio porque lo fueron en el pasado, aunque no lo son actualmente, y no es un país fácil de doblegar, como ha demostrado, tiene capacidad de resistir. Y además teocrático. Es una teocracia, por lo tanto el martirio, la muerte es martirio, te lleva según su concepción, por lo tanto
es un lugar complejo y le ha resultado a Estados Unidos complejo de cerrar este conflicto. Ahora, hay mucha presión en la opinión pública, en las encuestas, en el mismo partido, porque van a una elección, y yo creo que eso le da a Estados Unidos incentivo para negociar, y de nuevo la economía global. Por lo tanto, mi esperanza es que haya una solución pacífica cuanto antes, pero no es más que mi esperanza. Objetivamente, no hay informes fiables de qué tan avanzado va el diálogo. Han hablado, han intercambiado propuestas, pero todavía no han logrado cerrar los puntos divergentes. Quedan dos puntos muy serios: el control del estrecho de Hormuz, qué va a pasar después. Por ejemplo, Irán quiere cobrar un peaje ahí, que evidentemente los demás rechazan. Está el tema de las armas nucleares, de qué garantía hay de que Irán no enriquezca uranio, adquiera armas nucleares. Eso es una preocupación para la seguridad del Medio Oriente y la seguridad internacional también. Irán a su vez quiere algunas garantías de no volver a tener un enfrentamiento bélico de esta magnitud. Es decir, es una negociación muy compleja, pero toda negociación compleja comienza con el diálogo, y eso es lo importante, que mientras la mesa del diálogo esté abierta hay oportunidades de resolver el conflicto. Como experto en arbitraje, eso encaja bien en la teoría de los juegos. Así es, ahí está, y bueno, vamos a esperar que pueda haber una solución. Ha aparecido un mediador fiable, que es Pakistán, fiable para las dos partes, eso es bueno. Detrás está un poco China también, según los reportes de prensa norteamericanos, impulsando un poco el que Irán se siente a la mesa, porque también su economía se ve perjudicada. Ahora, doctor, licenciado, esto ha puesto de manifiesto muchas cosas. Lo primero es que los países que están más preparados, que tienen mejor organizado sus metas, sus sistemas, su producción, la mayor o menor dependencia, que tienen las reglas de juego claras y que tienen planificación, obviamente que el impacto será menor. Y aún vemos cómo los grandes han tenido que ajustarse los cinturones y reenfocarse en la dirección, en el rumbo que llevarán sus respectivos países mientras dure este conflicto. Y esto evidencia que países como el nuestro no tienen planes, aunque nos encuentran en una situación que tienen luces y tiene algunas sombras, y una de las sombras que tiene es la tarea de tener una visión a futuro de lo que queremos como país, a largo plazo. Y eso no se ha trabajado. Ningún gobierno le da continuidad al otro y no hay un master plan país. Después de esto, y con unas elecciones que ya están en 2 años, y lo que ha ocurrido, hay posibilidad de quizá un acuerdo nacional o de qué forma que tengamos políticas públicas definidas hacia un futuro, y saber qué país queremos y cómo vamos a estar más fortalecidos en todo sentido. Sí, mire, aquí hay dos situaciones. Primero, había una crisis nacional antes de esta crisis internacional. Por ejemplo, vámonos al sector energético. Lamentablemente en esta administración las pérdidas, en vez de disminuir, lo que han hecho es aumentar. Entonces, bueno, el sector eléctrico ya estaba en una crisis. Por lo tanto, esta crisis ahora pues complica un poco más. La economía venía en un proceso de estancamiento, no venía decreciendo en vez de venir creciendo. Eso es previo al conflicto de Irán. Por lo tanto, hay factores que nos atrapan con una crisis internacional, pero hay medidas de eficiencia, de manejo, que el gobierno no estaba necesariamente gestionando bien, y estábamos en una situación de crisis ante la crisis internacional. El otro aspecto es con relación a medidas. Por ejemplo, si nosotros somos un país que dependemos del petróleo y el petróleo está sujeto a crisis geopolítica, debemos tener una mayor capacidad de almacenaje, por ejemplo. Debemos seguir fomentando la diversificación de nuestra matriz energética, y debemos seguirla diversificando. Ya ahora, por ejemplo, la energía alternativa, como las solares, o renovables, como se le llama, tienen la facilidad de que tienen incluso baterías que permiten almacenar, y no se pierde la energía que estaba. Eso se ha sabido y ningún gobierno lo ha hecho. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Se ha avanzado, porque antes este gobierno las pérdidas eran menores, en este son mayores, por lo tanto los gobiernos no necesariamente son iguales. Y luego, sobre la hoja de ruta, el presidente Fernández, por ejemplo, antes de concluir su gestión, dejó una ley de estrategia nacional de desarrollo, y esa ley traza una pauta de desarrollo. Ahora, esa pauta no se ha seguido en general y está por una ley. Es decir, que tiene que ver mucho con lo que usted decía, los gobiernos tienen que dar continuidad, pero no todo, cada quien ha dejado su aporte. Por ejemplo, en el caso del presidente Fernández, le dejó al país ese aporte, que es la Estrategia Nacional de Desarrollo, que planifica un desarrollo del país. Y si se hubiera seguido los pasos de estrategia, el país estuviera en una mejor condición en este momento. Antes de ir a la pausa, brevemente, Natanael,
¿Sigue en agenda que el presidente Fernández va a recibir a los ministros esta tarde? Sí, hoy a las 6 de la tarde lo recibirá en la Fundación Global, acompañado de una comisión de técnicos del partido, del área económica. Lo escucharemos porque ellos vienen a visitarnos y son los que tienen que explicarnos a qué vienen. Perfecto. Nos vamos a comerciales. Volvemos con el licenciado Natanael Concepción, abogado y miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo. Continuamos esta mañana en Telematutino 11 conversando con el licenciado Natanael Concepción, abogado y miembro de la dirección política del partido Fuerza del Pueblo. Licenciado, estamos en un momento en que hay que pensar primero en el país. Sin embargo, este es un país altamente politizado y muchas veces hemos visto que los gobiernos se aprovechan de la crisis y le sacan filo político, pero la oposición también. Usted decía antes de la pausa de que en el día de hoy reciben a miembros del gobierno que se reunirán con técnicos de su partido y conversarán sobre la crisis. Usted dice, vamos a escuchar, como ellos nos visitan, vamos a escuchar lo que nos van a decir. Pero ¿en qué disposición está la Fuerza del Pueblo y sus técnicos de hacer aportes y de no politizar este momento? Mire, la Fuerza del Pueblo, que el presidente Fernández lo recibirá junto con unos técnicos, él encabezará la delegación, siempre ha estado atenta a aportar al país cuando hay cualquier situación. Lo hicimos cuando el gobierno convocó un diálogo de varios puntos, lo hicimos con la crisis de Haití y lo hemos hecho siempre que hay un problema nacional, porque nosotros somos dominicanos, nos duele lo que pasa en el país y siempre que hay una situación del país en la que podamos colaborar, lo hacemos. Ahora bien, nosotros no gobernamos, nosotros somos oposición, podemos dar ideas, podemos dar punto de vista, al gobierno le corresponde gobernar, al gobierno le corresponde honrar los puntos que se acuerdan ejecutándolo. Nosotros siempre vamos con una actitud país, a un diálogo. Ahora, nosotros no tomamos las medidas las toma el gobierno. Cuando digo que vamos a escuchar es que es lo que debemos de hacer, porque no sabemos el contenido de lo que nos van a plantear hasta que ellos lo planteen. Nos han pedido que quieren dialogar, el presidente Fernández y el partido ha abierto la puerta a escucharles sobre el tema que nos quieren tratar y una vez lo escuchemos el presidente fijará su posición, pero vamos con apertura a escuchar, esperando que el gobierno lo que hable, lo que trate, lo que plantee, pues lo ejecute a favor del país. Nuestra preocupación será que el gobierno tenga un horizonte claro de cómo afrontar la crisis y que además el gobierno dé señales de sacrificio que debe darla, porque es un momento en el que el país también necesita asumir sacrificio y también que lo que salga de allí sea una hoja de ruta que se pueda implementar a favor del país. Justamente con eso, ayer CONEP dio una rueda de prensa y coincidió con lo que dicen la mayoría de los economistas y también la oposición, es decir, focalizar los subsidios, reorientar el gasto, el tema de la burocracia, de la permisología y aumentar el gasto de capital, que este es el gobierno que ha llevado el nivel de gasto de capital a lo más bajo en los últimos 20 y pico de años. Sí, sin duda que el gobierno debe revisar el gasto corriente. Significa mucho del presupuesto. Hay una parte de ese gasto que entendemos puede ser mejorable por una serie de partidas que tú dices, bueno, no tienen mucho sentido. Y luego el gasto de capital, la inversión debe de aumentar. El gobierno es un motor de desarrollo. Sobre la permisología está impactando mucho a sectores como el de la construcción, por ejemplo, que incluso ha decrecido, y a otros sectores de la economía. Hay una gran queja de que la permisología no funcione, eso está impactando al sector privado. Por eso el CONEP, entiendo, lo asume, porque es un grito que tiene todo el que interactúa con el sector privado, encuentra problemas de este tipo, de dificultades, te cuentan ejemplos, cómo tienen inversiones retenidas por un trámite que a veces no se le complica sin ningún sentido. Es decir, que ahí hay una labor del gobierno de simplificar burocracia y de lograr más eficiencia en esos trámites públicos. El momento exige medidas y el gobierno tiene que actuar con rapidez porque esto es un contexto internacional de inestabilidad, de conflicto geopolítico, que es donde estamos. Hay un conflicto geopolítico que va a seguir durando, ahora es Irán, luego puede ser otro epicentro, no sabemos el impacto total de este conflicto porque no sabemos su cierre. El gobierno tiene que tomar medidas necesariamente y tiene que profundizar los diálogos con el sector privado, con la fuerza productiva, para poder lograr acertar en una serie de medidas que tiene que tomar. Vamos a hablar brevemente de la Fuerza del Pueblo. ¿Qué están haciendo ustedes como partido? Porque la vida no se detiene. Hay elecciones. El año que viene es un año ya de presentar candidatos a los 3 niveles.
Sí, mira, hoy justamente a las 10 de la mañana se reúne nuestra dirección política para seguir trabajando en una serie de planes que hemos venido trabajando. Básicamente en esta etapa el partido ha estado concentrado a nivel interno en una serie de metas de trabajo que tiene, metas electorales, metas de organización, metas en varios de comunicación, finanzas, en fin, metas que tienen que ver con nuestro desenvolvimiento, lo que buscamos, y luego los métodos con los que vamos a trabajar esas metas. Otro tema que estamos trabajando mucho es el de cedulación, que nos interesa y nos preocupa. El país tiene que lograr que para marzo del próximo año haya avanzado ese ciclo de cedulación. Ya la Junta Central Electoral inició este proceso. Nosotros estamos motivando a toda la ciudadanía y a los militantes y afiliados nuestros a que acudan masivamente a este proceso de cedulación, porque es un compromiso con el país. Este proceso de cedulación tiene que estar completo, porque la cédula es un documento importante en todos los trámites de nuestra vida, pero también es un documento importante para que hayan unas elecciones como deben haberla, con un documento nuevo. Ahora tenemos el reto de que tenemos que lograr esos 9 millones de afiliados, y el partido también está atento a eso. Igualmente, el partido tiene comisiones de políticas públicas que están trabajando, viendo la situación nacional, viendo lo que ocurre en distintos sectores, viendo problemas en el sector de salud, en el sector de educación, para hacerle planteamiento al país y a los que administran el Estado de que tomen determinada medida, alertar sobre problemas, denunciar situaciones. Entonces el partido tiene una actividad, una parte de la actividad va hacia la sociedad y hacia los temas del país, planteando estos problemas, y otra parte va a nivel interno a cómo nos organizamos, cómo conseguimos las metas, cómo trabajamos en la conquista de los objetivos políticos electorales. Digamos que en esas dos dimensiones transcurre nuestro trabajo. Natanael Concepción, muchísimas gracias. Y estaremos pendientes a lo que ocurre esta tarde y las informaciones que se deriven de esa reunión. Bueno, gracias a ustedes y por este espacio y a su audiencia. Muchas gracias, licenciado. Nos vamos a comerciales. En el próximo segmento vamos a hablar de las plagas urbanas. Ay, mi madre. Y de un evento internacional sobre este tema.